Bienvenido a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir El guardián entre el centeno de J.D. Salinger, uno de los clásicos de la literatura norteamericana. Vamos a ver juntos un análisis detallado de la novela, así que si lo que estás buscando es un resumen más general, te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. El guardián entre el centeno. Resumen largo. En El guardián entre el centeno acompañamos a Holden Caulfield, un adolescente en plena crisis madurativa en sus andanzas por Nueva York. La novela está narrada en primera persona, siendo Holden nuestro protagonista y también nuestro narrador. Esto ayuda a humanizar la obra y a conectar con los lectores que compartimos la agonía de Holden por no saber quién es o lo que quiere. La historia comienza con Holden siendo expulsado del internado donde estudia y vive, pues su rendimiento escolar es muy bajo y manifiesta una actitud rebelde. Tras huir de la escuela harto de la hipocresía del lugar y de sus compañeros, con los que siempre se está peleando, Holden va hasta la cercana Nueva York. Durante unos pocos días, Holden recorre la ciudad, vagando de un lugar a otro e intentando contactar con personas que han formado parte de su vida, pero de las que cada vez se siente más alejado. Estos encuentros, y otros con gente que no conoce y que aparecen en su camino para complicárselo aún más, solo hacen que Holden se sienta más solo e incomprendido. De alguna manera, ese viaje por Nueva York es una especie de búsqueda de su identidad en una etapa tan complicada como es el final de la adolescencia. También reflexiona sobre su familia, marcada por la tragedia de la muerte de uno de los hijos. Holden intenta así reconciliarse con su pasado y encontrar algo que lo ata al presente, a la vida. Lo único que parece funcionar es la presencia de Phoebe, su hermana pequeña a la que adora y que le adora. La novela acaba con Holden recuperándose, aunque sin dar demasiadas explicaciones sobre de qué enfermedad. Resumen por capítulos del guardián entre el centeno. Capítulo 1. En el primer capítulo del guardián entre el centeno conocemos al protagonista y narrador, Holden Caulfield. Lo primero que hace es decirnos que no nos va a contar su infancia al estilo de David Copperfield, la novela de Charles Dickens, sino que lo hará a su modo. Explica que sus padres son agradables, pero demasiado sentimentales, y que su hermano, al que llama por las siglas DB, vive en Hollywood, donde se, entre comillas, prostituye. Comienza su narración en Pencey, la escuela privada a la que asistía y que describe con tono irónico, resaltando lo poco que se había modernizado desde 1888. Nos enteramos de que a Holden lo han expulsado de Pencey por suspender 4 asignaturas, por lo que ya no va a volver. Capítulo 2. En casa de su profesor de historia, de nombre señor Spencer, Holden le cuenta cómo el Dr. Turner, el director de la escuela, le echó una gran bronca antes de expulsarlo. En su sermón le explicaba que la vida es un juego y hay que aceptar sus reglas, pero Holden piensa que solo es así si juegas con el equipo correcto. El segundo capítulo también nos permite saber más cosas sobre Holden, entre ellas que tiene 17 años, y aunque su aspecto físico lo hace parecer incluso mayor, su comportamiento es muy infantil. También nos enteramos de que Pencey es la 4ª escuela privada que le expulsa, lo que posiblemente no haga ninguna gracia a sus padres, por muy agradables que sean. En su conversación con Spencer, critica en más de una ocasión la hipocresía de una de sus escuelas anteriores y del sistema en general. Capítulo 3. En este capítulo nos adentramos en la mente de Holden, que nos cuenta que ha decidido convertirse en el mejor mentiroso que pueda haber. Narra después un encuentro que tiene en su habitación de Pencey con unos compañeros suyos, Ackley y Stradlater. El primero es descrito como un chico algo pesado y el segundo como generoso pero pretencioso. Capítulo 4. Stradlater le pide a Holden que escriba por él un ensayo para su clase de literatura. Holden acepta, aunque considera que la situación es bastante irónica, pues todo el mundo sabe que le han expulsado y aún así siguen pidiéndole que haga sus tareas. Stradlater cambia de tema y empieza a hablarle a Holden sobre Jane Gallagher, una chica de la escuela con la que va a tener una cita el sábado. Holden sabe perfectamente quién es, porque hace años eran vecinos y solían jugar juntos. Pensar en ella le causa una sensación extraña, por lo que agradece cuando Stradlater se va. Capítulo 5.
Como es fin de semana, Holden y algunos compañeros aprovechan para pasar el día en Nueva York e ir a jugar al pinball. Cuando regresan a la escuela, Ackley le cuenta a Holden, por enésima vez, cómo en una ocasión mantuvo relaciones con una chica. Holden está convencido de que esta historia es mentira, pues cada vez que la saca a colación cambia detalles, como si se los estuviese inventando. Cuando Ackley se va, Holden se pone a escribir el ensayo para Stradlater, y como tema escoge el guante de béisbol que perteneció a su hermano pequeño Ali, el cual murió de leucemia siendo aún un niño. Holden recuerda que el día que falleció él se puso histérico y rompió todas las ventanas de su casa. Capítulo 6. Stradlater regresa y le pide a Holden leer el ensayo que ha escrito por él. Cuando lo hace, no le gusta nada y le echa en cara al protagonista que sea tan simple, que solo hable de un guante de béisbol. Esto enfada muchísimo a Holden, que rompe en pedazos el ensayo y comienza a fumar para molestar más a Stradlater. Cuando se ha calmado un poco, Holden le pregunta a Stradlater sobre la cita con Jane y sobre si ha hecho el amor con ella. Su compañero de habitación le dice que eso es secreto, lo que vuelve a despertar la furia de Holden, que se le echa encima para pegarle, aunque él es el que peor sale parado. Capítulo 7. Mientras se limpia la sangre en el lavabo, Ackley aparece, pues ha oído el ruido de la pelea y quiere saber qué ha pasado. Holden no le cuenta demasiado, pero sí le pide dormir en su cuarto, pues el compañero de Ackley no está ese fin de semana y hay una cama libre. Sin embargo, Ackley le dice que él no puede darle permiso, una respuesta que hace que Holden se sienta infinitamente solo. Sin dejar de pensar en la posibilidad de que Stradlater haya tenido sexo con Jane, Holden decide que no puede más y que se va a ir ya de Pensy. Hace entonces una maleta con algo de ropa y el último regalo de su madre, unos zapatos que no le gustan nada. Acto seguido se va. Antes le vende al chico rico de la escuela su máquina de escribir, por la que consigue $20. Capítulo 8. Holden llega hasta la estación de tren, donde coge uno con dirección a Nueva York. A su lado se sienta una mujer que, reconociendo la pegatina de Pensy que hay en la maleta de Holden, le pregunta al protagonista por la escuela. Le cuenta que su hijo también asiste allí y que se llama Ernest Morrow. Holden recuerda a ese chico como el hijo de puta mayor que había pasado jamás por el colegio, pero miente a su madre diciéndole que lo conoce y que se lleva bien con él. No obstante, para no revelar su identidad, también le miente diciendo que su nombre es Rudolph Smith, el nombre del empleado de mantenimiento de la escuela. La conversación sigue entre mentiras, pues Holden no hace sino adular a Ernest ante su madre. Añade además que la razón por la que se va de Pensy es porque tiene un tumor que debe operar. Capítulo 9. Este capítulo narra la llegada de Holden a Nueva York. En un primer momento, nada más bajar del tren en la Grand Central Terminal y sin saber qué hacer, el protagonista se plantea llamar a su hermana Phoebe, aunque descarta la idea porque sabe que sus padres se terminarían enterando. También se plantea llamar a Jane o a Sally, otra amiga suya. Termina por no hacer ninguna de esas llamadas. Holden pide entonces un taxi y le da la dirección de casa de sus padres, pero se da cuenta de que no quiere ir allí, por lo que cambia de idea y se va a dormir a un hotel algo cutre. Ya en su habitación, que no es de muy buena calidad y las vistas son las de la parte trasera del hotel, Holden se entretiene mirando a través de la ventana lo que hacen el resto de huéspedes. Piensa que es un pervertido que no sabe nada de sexo. Decide entonces llamar a Faith Cavendish, una antigua stripper a la que conoce. No obstante, cuando Faith le contesta, rechaza quedar con él. Capítulo 10. En este capítulo, Holden nos habla más de su familia, concretamente sobre Phoebe, su hermana pequeña y a la que el protagonista considera muy inteligente. Además, le recuerda un poco a Ali, aunque Phoebe es mucho más sensible y emotiva. Tras este breve recorrido por su historia familiar, Holden baja al salón del baile del hotel. Allí intenta pedirse una copa, aunque al no tener identificación, el camarero no se la sirve. Entonces, Holden se fija en unas mujeres que hay en la sala y saca a bailar a una. Enseguida la chica le parece tonta, al igual que sus amigas, que están obsesionadas con ver a gente famosa. Capítulo 11. De vuelta a su habitación, Holden se pone a pensar otra vez en Jane y en cómo la conoció. Eran pequeños cuando la madre de Holden riñó a Jane porque su perro hacía sus necesidades en el césped de la familia. A los pocos días, Holden fue a hablar con Jane para decirle que daba igual, que a él no le importaba lo que hiciese su perro. Recuerda que su sonrisa era muy bonita y que es a la única persona a la que le ha enseñado el guante de Ali. Su relación se hizo aún más estrecha un día que Jane discutió
con su padrastro. Holden sospecha que porque él intentó agredirla de alguna manera. Desanimado por el viaje entre sus memorias de Jane, Holden decide ir a un pub, al que su hermano D.B. solía ir antes de mudarse a Hollywood. Capítulo 12. Ya en el pub, Holden se da cuenta de que allí dentro solo hay chavales de escuelas privadas e idiotas universitarios. Se fija sobre todo en un chico que le está contando a una chica cómo un compañero suyo de la residencia de Yale intentó suicidarse. Al rato, una exnovia de D.B., Lillian Simmons, reconoce a Holden y se acerca a saludarlo. Le presenta a su nuevo novio, un comandante de la Marina, y le pregunta por su hermano, aunque también alaba de manera insistente lo mucho que ha crecido Holden y lo guapo que está. Finalmente, el protagonista logra zafarse de su compañía y se va. Capítulo 13. De regreso al hotel, el mozo del ascensor le pregunta si quiere divertirse esa noche, porque si la respuesta es sí, por solo $5, puede subirle una prostituta a la habitación. Holden acepta, y cuando la mujer llega a su habitación, le dice que es mayor de edad, pero que no pueden tener sexo porque acaban de operarle de la clavícula. La prostituta le dice que vale, y tras pagarle los $5, aunque ella exigía 10, Holden vuelve a quedarse solo en la habitación. Capítulo 14. Como hace siempre que está deprimido, Holden se pone a hablar en voz alta con su hermano Ali. Luego le dan ganas de rezar, aunque se reconoce un poco ateo y también cree que su familia lo es en cierto modo, pues nadie va a la iglesia. Entonces, la prostituta y el mozo del ascensor llaman a su puerta para exigirle más dinero. Le amenazan diciendo que si no les da más, llamarán a sus padres y les dirán que ha pasado la noche pagando prostitución. Angustiado, Holden se pone a llorar y la mujer le quita dinero de su cartera. Antes de irse, el mozo le da un puñetazo en el estómago. Todo sobrepasa a Holden, que piensa en tirarse por la ventana, aunque termina diciendo que no porque no quiere que nadie vea su cuerpo sobre la acera. Capítulo 15. Finalmente Holden decide llamar a Sally, una chica a la que conoce y que cree que es un poco tonta, aunque aparentemente puede saber mucho de cultura. Durante la llamada, Holden le cuenta que su padre es un rico abogado y que su madre no ha levantado cabeza desde la muerte de Ali. Antes de colgar, quedan a la mañana siguiente. A la mañana siguiente, tras pasar la noche en el hotel y dejar la habitación, Holden va a la Grand Central Terminal para dejar en una taquilla sus maletas. Allí ve a unas monjas, cuyo equipaje de aspecto viejo le hace recordar a un compañero de la escuela que siempre se quejaba de lo caro que era todo y lo estropeadas que estaban sus maletas. Holden habla un rato con ellas antes de irse. Capítulo 16. Antes de su cita con Sally, Holden va a una tienda a comprarle el disco Little Shirley Beans a su hermana Phoebe. Luego, mientras camina por la calle, oye a un niño cantando una canción que dice: «Si un cuerpo coge a otro cuerpo, cuando van, entra el centeno», lo que hace sentir a Holden algo menos deprimido. Su siguiente parada es el teatro, pues ha decidido comprar unas entradas e invitar a Sally a ir. Después visita el centro comercial donde sabe que su hermana Phoebe suele ir a jugar, pero no la encuentra allí. Pregunta a unos niños por ella, y estos le dicen que posiblemente esté en el Museo de Ciencia e Historia Natural. Holden recuerda entonces que él solía ir mucho de visita a ese museo, y que nada cambiaba de las exhibiciones, solo cambiaba él. Finalmente se dirige hacia el lugar donde ha quedado con Sally. Capítulo 17. Nada más ver a Sally, Holden siente que le gustaría casarse con ella, algo extraño porque reconoce que la chica no le parece atractiva en ningún aspecto. Tras ver la obra, Sally se intenta hacerla interesante diciendo que conoce a mucha gente que hay allí. De repente, Holden le pregunta a Sally si no se cansa de Nueva York, pues él está harto de todo, de la ciudad, de las escuelas privadas, de la hipocresía. Empieza a gritar todas estas cosas y Sally le pide que baje la voz. Le dice también a Sally que ella es la única razón por la que está ahí, que si no ya se habría ido. La invita entonces a coger un coche e irse juntos a Nueva Inglaterra para casarse e iniciar una vida nueva. Sally le contesta que es una idea estúpida y que aún les quedan muchos lugares por ver y muchas cosas por hacer antes de pensar siquiera en el matrimonio. Holden sigue insistiendo hasta el punto de que Sally se echa a llorar. Capítulo 18. Holden recuerda un día que habló con Jane sobre un chaval que la había sacado a bailar. Recuerda que Jane defendía a ese chico, que en realidad era un idiota. Cuando Holden se lo hizo ver, Jane le contestó que pensaba eso por su propio complejo de inferioridad.
A Holden eso le pareció una mala excusa que todas las mujeres utilizan para no reconocer que algunos hombres, por mucho que les gusten, son unos descerebrados. Entonces Holden decide quedarse con Carl Lewis, un viejo amigo de una escuela a la que fue, que ahora estudia en la Universidad de Columbia. Antes de encontrarse con Carl, Holden va al cine y ve una película de guerra, lo que le hace recordar la experiencia bélica de DB. Reconoce también que agradece la existencia de la bomba atómica y que no le importaría atarse a una para acabar con su propia vida. Capítulo 19. En este capítulo, Holden narra su quedada con Carl. Holden recuerda que su amigo solía ponerse a hablar de personas y actores que son o parecen homosexuales, lo que hace que Holden piense que el propio Carl podría serlo. Una vez llega Carl, lo primero que hace es preguntarle a Holden cuándo va a madurar y dejar de hacer chistes y comentarios estúpidos. Carl también le cuenta que está saliendo con una mujer algo mayor y que trabaja como escultora. Esto despierta el interés de Holden, que empieza a bombardearlo con preguntas sobre el sexo con ella. Carl, molesto, le pide que deje ya el tema y le recuerda un consejo que le dio hace tiempo, que fuese al psiquiatra. Capítulo 20. Holden se queda solo en el bar y se emborracha. Llama a casa de Sally, que cuando se da cuenta de su estado de embriaguez, le cuelga. En el baño del bar, justo antes de irse, Holden entabla algo de conversación con un chico que parece homosexual. Luego se va y en medio de la calle, el disco que le había comprado a Phoebe se le cae y se rompe. La situación hace que casi se eche a llorar. Tras deambular un rato, termina yendo a Central Park y se sienta en un banco. Se pone a pensar en qué pasaría si se quedase allí, cogiese una neumonía y ésta le matase. Piensa sobre todo en cómo se lo tomaría a Phoebe. Capítulo 21. Finalmente, Holden va a casa de sus padres, pero se preocupa de no hacer ruido para no despertar a nadie. Sube a la habitación de DB, donde Phoebe duerme plácidamente. Tras un rato observándola a ella y las cosas de su habitación, la despierta con un abrazo. Phoebe, algo más despierta, empieza a hablarle sobre la obra de teatro que están interpretando en su colegio y sobre la última película que ha visto. Añade también que sus padres aún no están en casa, pues han salido. Holden, por su parte, le cuenta que ha sido expulsado de Pensy, a lo que Phoebe reacciona diciendo que sus padres se van a enfadar. Holden le contesta que da igual, pues su plan es marcharse lejos, a un rancho en Colorado. Esto molesta a Phoebe, que se da la vuelta y se niega a seguir hablando con él. Capítulo 22. Tras un rato en silencio, Phoebe le pregunta a su hermano por qué le han expulsado de una escuela más. Holden le responde que no se va a perder nada, pues Pensy está lleno de gente hipócrita y solo un par de profesores y alumnos se salvan. Phoebe le pregunta a Holden si acaso hay algo que le guste, pues siempre se está quejando. Holden piensa en dos cosas, en las monjas que se encontró en la estación y en un compañero de una escuela privada, James, que se suicidó tras ser amenazado y acosado por otro alumno. Sin embargo, a Phoebe le contesta que le gusta hablar con ella y también le gusta Ali. Antes de irse, Holden confiesa a Phoebe que le gustaría trabajar como un guardián en un campo de centeno en el que hubiese muchos niños y él fuese el encargado de evitar que se cayesen por un acantilado. Después, Holden deja a Phoebe en la cama y decide llamar al señor Antolini, un antiguo profesor que le dio clase en una de las escuelas privadas y que ahora enseña en la Universidad de Nueva York. Capítulo 23. En este capítulo, Holden nos habla de su profesor, el señor Antolini, que le dio clase de inglés y que fue quien llevó a James a la enfermería cuando éste se suicidó. Holden vuelve luego a la habitación de Phoebe y se pone a bailar con ella, al ritmo de las canciones que salen en la radio. Así permanecen un rato hasta que oyen a sus padres volviendo a casa. Holden se esconde rápidamente en el armario y cuando se siente seguro, sale para pedirle un poco de dinero a Phoebe e irse. Mientras se prepara para huir, se echa a llorar, lo que asusta a Phoebe. Para tranquilizarla, Holden le da un sombrero suyo y promete llamarla pronto. Capítulo 24. Holden va a casa del señor Antolini, al que se encuentra en bata y pantuflas. Empiezan entonces a hablar de Pensy y de lo mal estudiante que ha sido Holden, algo que el señor Antolini sabía porque su padre se lo había dicho. Su viejo profesor le lanza entonces un aviso. Se está acercando peligrosamente a una caída en desgracia. El señor Antolini cree que Holden se va a convertir en un hombre que solo se dedica a odiar, y que esa no es una causa digna por la que morir. Comparte con él una frase del psicoanalista Wilhelm Steckel:
La marca del hombre inmaduro es que quiere morir noblemente por una causa, mientras que la marca del hombre maduro es que quiere vivir humildemente por una. Para acabar con su discurso, el señor Antolini le dice a Holden que solo cuando supere aquello que tanto le molesta encontrará lo que realmente le gusta. Holden se queda dormido y se despierta con la mano del señor Antolini en su cabeza. Recoge sus cosas a todo correr y se va a buscar sus maletas a la estación, pues ese gesto del profesor le parece raro y peligroso. Y hasta aquí el resumen del Guardián entre el Centeno de J.D. Salinger. Para saber más sobre el libro, más abajo en la descripción encontrarás los links necesarios para hacerlo e incluso para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación, así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.